Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Aspiros. Soy biólogo especializado en ecología y conservación de aves, pero realmente mis intereses en lo que tiene que ver con las aves son bastante amplios. Y bueno, no se circunscriben tampoco solamente a las aves, sino que me interesan los temas de conservación en general, de uso de los recursos naturales y demás. Eh, Quisiera saludar entonces a todos los participantes del proyecto de conservación comunitaria del territorio y contarles que en el marco de este trayecto formativo yo voy a estar hablando, le voy a estar contando algunas cosas de dos temas. Uno que tiene que ver con guías de aves, esos libros diseñados para identificar especies en el campo. Y por otro lado, otro tema que también me apasiona mucho, que es la ecología y conservación de aves de pastizal. Sobre todo en lo relacionado a estudios que he llevado a cabo en Uruguay, mi país natal. Bueno, podría empezar comentándoles que las guías de aves tienen un impacto muy importante básicamente en dos actividades. Por un lado, en las actividades de investigación que llevamos a cabo los biólogos, como es mi caso, y que por supuesto nos sirven para saber qué especies estamos encontrando en el campo y poder identificarlas claramente. Y también tienen un impacto muy importante en lo relacionado al turismo de naturaleza. Y evidentemente son un elemento esencial para promover lo que es la observación de vida silvestre en distintas áreas del planeta. De hecho, hay evidencia que muestra que en áreas que no contaban con guías, una vez que se desarrolla este producto, bueno, la observación de aves silvestres por parte del público en general, por parte de turistas que pueden venir del exterior, empieza a crecer exponencialmente. Antes de pasar directamente a los componentes de lo que es una guía de campo y a las características de las mismas, quería tomarme 5 minutos para contarles un poco de la historia, que siempre me parece interesante, ¿no? La historia de las guías de identificación, en este caso de las guías de aves. Contarles en principio que allá por el siglo XIX, cuando, sobre todo desde la academia y desde los estudiosos, desde los científicos que se dedicaban a estudiar las aves, digamos que una de las herramientas características o típicas de estas personas cuando salían al campo eran las armas de fuego, porque en aquella época lo que se usaba era, para estudiar las aves, era colectarlas, tenerlas en la mano y en base a ese ejemplar colectado, poder estudiarlas. El tema es que ya a fines del siglo XIX empiezan a aparecer algunas publicaciones, algunos libros pequeños que de alguna manera incentivaban a la observación de aves silvestres, pero sin necesidad de matarlas. Entonces, podríamos llamar a esas primeras publicaciones como protoguías, pero esas protoguías ya tenían elementos que incluso hoy por hoy podemos encontrar en las guías más modernas. Acá, por ejemplo, en mis manos tengo un ejemplo de una guía de Norteamérica, de las aves de Norteamérica, que se llama Clave en colores para la identificación de aves. Es de un autor que se llama Chapman y fue publicada en 1912, o sea, hace más de 100 años. Y bueno, como podían ver ahí, podemos ver elementos que incluso podríamos reconocer en las guías modernas. Sin embargo, para la mayoría de los estudiosos del tema de las guías de aves, de los ornitólogos, se toma como la primer guía en formato moderna, esta que tengo ahora y que les estoy mostrando, que tengo en mis manos. También una guía enfocada en la región de Norteamérica, y diseñada, armada, producida por Roger Tory Peterson en 1934. Como les decía, anterior a esta fecha ya se habían publicado una serie de libros que tenían elementos que podemos reconocer hoy por hoy. Pero bueno, se toma un poco este libro como la primer guía en formato moderno.
Voy a buscar acá algún ejemplo para mostrarles más o menos cómo se veía. Básicamente, aquí sí ya empiezan a surgir los elementos clásicos de las guías modernas, que son las ilustraciones de alguna manera estilizadas o digamos, mostrando las características típicas de cada especie, ya fuera en vuelo o posadas, y un texto acompañante donde se describían aquellas, lo que se llamaban o lo que se conocía como marcas de campo o field marks, que básicamente son aquellas características de cada especie que la hacen diferente a las demás. Así que bueno, esa guía de Peterson fue un poco el puntapié inicial para el desarrollo de una gran cantidad de publicaciones similares en todas partes del mundo. Y es así que podemos empezar a enfocarnos más en nuestra región y específicamente en Argentina. Acá tengo para mostrarles las aves argentinas, esta guía de campo de Olrog, un ornitólogo sueco que tuvo una gran incidencia y jugó un papel fundamental en el desarrollo de la observación de aves y de la ornitología en la Argentina. Esta guía es de 1959 y algo interesante es que fue la primera guía desarrollada para Sudamérica, para cualquier país de Sudamérica. La verdad que fue bastante pionera. Si uno la mira hoy por hoy digamos, considerando los estándares actuales, bueno, podrá pensar que es podría ser bastante limitada o bastante rudimentaria, dibujos realmente bastante simples, los textos también bastante reducidos, pero hay que tener en cuenta que esta guía estuvo disponible, como les decía, a partir de 1959. Y he tenido oportunidad de hablar con algunas personas que se dedicaban a la observación de aves en aquel entonces. Y bueno, lo que ellos me comentan es que una vez que salió este libro, realmente el cambio fue rotundo, total. Porque imagínense ustedes tratando de observar aves en la naturaleza sin tener ningún soporte donde poder buscar qué es lo que estaban observando. Y esa limitación, digamos que permaneció durante muchísimo tiempo, mientras no estaban estas guías disponibles. Entonces era realmente algo muy tedioso poder hacer una salida de campo, observar algunas aves, tener que tomar anotaciones generalmente muy detalladas del plumaje, de una cantidad de cuestiones, y después ir a alguna biblioteca, generalmente posiblemente ubicada en una universidad o en un museo, para cotejar esas descripciones y ver de qué especie se trataba. Bueno, como se podrán imaginar, entonces, hoy por hoy tenemos una diversidad muy amplia de guías. Y bueno, quería, antes de pasar directamente a versiones más modernas, mostrarle un par de ejemplos más de estas guías un poco históricas, vinculadas fundamentalmente a la República Argentina. Y a pesar de no ser una guía de Argentina, que no quería dejar de mostrarles y de mencionarles esta guía de las aves del departamento de Lima, de una ornitóloga de origen alemán, María Koepke, que sin embargo, más allá de que está enfocada en las aves de Perú, de una región del Perú, tuvo un impacto, como vamos a ver, muy importante en el desarrollo también de las guías en la Argentina. María Koepke, digamos que diseñó este sistema de presentación o digamos este formato en el que en cada página se presentaban 3 aves con dibujos muy simples y descripciones también simples pero muy específicas y apuntando a una cantidad de elementos morfológicos pero también de comportamiento que evidentemente ayudaban mucho en todo el proceso de identificación, ¿no es cierto?
¿Por qué es relevante esta guía de las aves de Lima con este formato de 3 especies ubicadas en cada página? Bueno, esta guía tuvo una gran influencia sobre tal vez o sin tal vez, uno de los mayores promotores de la observación de aves en la República Argentina, que fue Tito Naroski, que es Tito Naroski. Uno de los mayores promotores de la observación de aves, que es Tito Naroski. Y Tito tomó entonces muchas ideas y tomó ese formato interesante que había diseñado, el formato que había diseñado María Kepke, y lo adaptó a las aves de la provincia de Buenos Aires. Básicamente lo mismo. Textos muy concretos, con información muy relevante para poder identificar estas aves en el campo. Bueno, para muchos de nosotros, esta fue una de las primeras guías, en mi caso la primera que pude utilizar en el campo. Lo mismo, si las comparamos con los estándares de hoy, bueno, dibujos en blanco y negro, bastante simples, realizados por el gran Darío Isurieta. Pero, sin embargo, esta guía la llegué a utilizar. Esta es del año 1978. Pero vamos a ver que hasta el año 1987, ahora vamos a ver por qué, fue un libro de cabecera para todos aquellos que estábamos vinculados a la observación de aves. Como les decía entonces, más allá de la simpleza de los dibujos, los textos reducidos, concisos, pero muy digeridos, muy inteligentes, digamos, hicieron que este producto realmente tuviera un impacto muy grande. ¿Hasta cuándo? Yo le decía hasta el año 1987. Bueno, en ese año hubo otra revolución, tal vez parecida a la que hubo en el 59 con la primera guía de Olrock que les comentaba hace un momento, o esta de Naroski de las aves bonaerenses. Pero claro, esta guía la verdad que rompió muchos esquemas en el sentido de que fue la primera herramienta que abarcaba las aves argentinas en su totalidad. La guía de aves de Argentina y Uruguay de Tito Naroski y Darío Isurieta, los mismos autores que habían trabajado en esa guía de aves bonaerenses que les mostraba recién. Esta guía, cuando yo empecé en todo este tema de la ornitología, de la observación de aves, esta guía estaba en su proceso y tuve la suerte de poder ir viendo cómo se iba produciendo este producto fenomenal que es la guía, la que se conoce como la guía de Tito, la guía de Naroski. Más allá de que el plan era muy similar a su versión anterior, a la de blanco y negro, obviamente esta cubría más del doble de las especies, porque en vez de circunscribirse a la provincia de Buenos Aires, como era la original de Tito, este otro libro nuevo abarcaba todas las especies de la Argentina, casi 1000 especies. Y otro de los elementos, obviamente, que cambiaba mucho el tema, era la incorporación del color, ¿no es cierto? Pero si miramos detenidamente esta u otras de las versiones de la guía de Tito, vemos ese esquema básico que diseñó Kepke en la década de los 60. Esas 3 especies, generalmente por página, con ilustraciones y textos acompañantes. Eso era algo que Tito siempre es algo que Tito siempre resalta, ¿no? Combinar no solo las figuras, o sea, tener en cuenta no solo las figuras, sino también tener en cuenta esa combinación entre figuras y textos. Ambos se complementan y en un rato yo voy a hablar un poquito más de eso. Así que más allá del tema del color, un gran acierto, obviamente, una gran ventaja y avance, también está, tal vez lo puedan notar por ahí, la incorporación de los mapas de distribución, que como vamos a ver también ahora en un rato, es una pieza fundamental a la hora de determinar qué especie estamos observando. Bueno, hablamos ya entonces un poco de la historia de las
de las guías de identificación de aves, ahora voy a pasar directamente a comentarles algunas cosas sobre las características de estas herramientas de campo. Características generales de las guías de identificación. Básicamente las guías modernas, digamos que combinan tres tipos de información muy importante para la identificación. Por un lado, contienen ilustraciones que pueden ser de tipo dibujos o pueden ser también, hay guías ilustradas con fotografías, obviamente. Después tenemos descripciones en forma de textos que resaltan distintos elementos que son importantes para la identificación, marcas de campo, comportamiento, etcétera, etcétera. Y por último, la mayoría de las guías también presenta mapas de distribución, ¿tá? Que, como vamos a ver ahora en un ratito, es otro de los elementos importantes en el proceso de identificación de especies en el campo. ¿Cómo están ordenadas las especies a lo largo de la guía? Bueno, por lo general puede haber más de una opción, pero por lo general la alternativa más común es que haya un cierto orden taxonómico. ¿A qué se refiere esto? Por lo general, las especies que se consideran los grupos más primitivos de aves aparecen en la parte anterior, en la primera parte de la guía, y los grupos las especies más evolucionadas y las familias más evolucionadas aparecen hacia el final. Como les decía, muchas veces esa configuración puede cambiar. Hay algunas guías que prefieren juntar las especies según el hábitat donde habitan, donde están presentes o al cual están asociados. Y de hecho, bueno, en mi caso particular, en la guía de aves de las pampas que les comentaba, yo hice un poco una mezcla de esas dos alternativas. Hay, por un lado, una disposición que de alguna manera respeta esa idea de poner las familias más primitivas al principio y las más evolucionadas al final, pero también hay una intención de agrupar las especies por, digamos, con un concepto más ecológico. Por ejemplo, las aves acuáticas al principio, luego seguidas por ciertos tipos de aves terrestres, etcétera, etcétera. Ahora les voy a explicar un poquito más, digamos, cómo hacer uso o qué utilidad le podemos dar a esos componentes de mi guía en particular. Pero antes de eso quería mencionar también que hay otros factores muy importantes que uno debe tener en cuenta, por ejemplo, cuando va a seleccionar una guía de campo, que tienen que ver con el diseño, con la cobertura, qué área abarca esa guía en la cual yo estoy interesado. Hay personas que prefieren que la guía abarque un área muy amplia, hay otras que prefieren un área reducida, porque evidentemente al ser un área más reducida, también las especies van a ser, las especies van a ser también en menor cantidad, y eso de alguna manera va a facilitar el proceso de identificación, sobre todo cuando estamos empezando. Bueno, obviamente la cantidad de especies que están incluidas en la guía van a determinar el tamaño de la guía, y eso a su vez afecta el peso. Así que bueno, son todos detalles a tener en cuenta, porque no es lo mismo cargar con una guía de bolsillo liviana durante todo el día que con tal vez una guía que cubra, por decir algo, todas las aves de Sudamérica, que va a ser un ladrillo pesado que no va a tener mucho sentido que andemos cargando con él por los distintos lugares donde nosotros queramos observar aves. Bueno, la encuadernación también es muy importante. Recordemos que son herramientas que nosotros usamos en el campo. Entonces, una buena encuadernación siempre es un atributo bienvenido. Muy bien. Entonces, asumamos que estamos en el campo y queremos empezar a identificar las especies de aves que vemos utilizando una guía de identificación, como puede ser esta de la guía de identificación de las aves de las pampas.
En la introducción de esta guía que hice, yo sugiero una serie de pasos que están, digamos, pensados fundamentalmente para aquellas personas que recién se inician en esta actividad. Y básicamente ese proceso se puede resumir de la siguiente manera. Yo lo que sugiero como primer paso es tratar, yo les comentaba hace un ratito que mi guía está dividida por 4 colores, digamos, y cada uno de esos colores, el azul, el marrón, el amarillo y el naranja, identifican 4 grupos de aves grandes, digamos. Esta guía cubre unas 450 especies, que son básicamente las aves regulares que encontramos en la región pampeana, bueno, regulares y no tanto, y las raras y muy raras también. Entonces, como primer paso yo sugiero, estamos viendo un ave, que tratemos de ver si podemos colocarla dentro de uno de esos 4 grupos principales en el cual se divide la guía. Tenemos al principio en el azul, creo que les comentaba, lo que son las aves acuáticas. En general son aves de tamaño grande, asociadas entonces a ambientes donde el agua es un elemento fundamental. Luego en la sección marrón vienen las aves terrestres grandes. Por mencionar algunos ejemplos, las rapaces diurnas, rapaces nocturnas, loros, palomas, carpinteros. Claro que siempre en cada uno de estos grupos hay excepciones. Y por ejemplo, porque como yo les mencionaba antes, más allá de que ahora estamos haciendo foco en ese, digamos, en el concepto ecológico, tratando de agrupar las aves en estas 4 separaciones, también dentro de esas separaciones también digamos que consideré lo que es el orden taxonómico que yo les comentaba, que tiene que ver con cómo están emparentadas las aves. Entonces, dentro de esos grupos, por ejemplo, en las aves acuáticas, en la parte azul, la mayoría van a estar vinculadas a ambientes acuáticos, pero va a haber algunas excepciones. Lo mismo sucede con la parte marrón, las grandes aves terrestres. Bueno, dentro de ese grupo, por un tema taxonómico, van incluidos los picaflores, que evidentemente de grande tienen muy poco. Pero bueno, es una forma de llegar a un balance entre los criterios ecológicos, aves que se encuentran en los mismos ambientes, y los criterios taxonómicos o de parentesco. Aves más cercanamente emparentadas van a estar más próximas dentro de la guía. Bueno, les comentaba entonces esos 2 grupos, el de las aves acuáticas grandes, aves terrestres grandes, y después tenemos al final otros 2 grupos, en amarillo y en naranja, que son pequeños pájaros. Pertenecen a familias de aves más evolucionadas en términos generales, y que agrupan un número realmente importante de especies. El amarillo incluye familias que son dentro del gran grupo de los pájaros, son las menos evolucionadas, y el naranja incluye dentro de ese mismo gran grupo las que son un poco más evolucionadas. Entonces, como les decía, el primer paso que yo recomiendo es tratar de ubicar esa ave que nosotros estamos viendo, a ver en cuál de esos 4 grupos puede estar. Si logramos hacer eso, vamos a estar descartando prácticamente que el 75% de la guía. Nos vamos a quedar con uno solo de esos grupos, por decir algo, el de las aves acuáticas, nos vamos a enfocar ahí y ya descartamos todo el resto de la guía. Entonces, una vez que hacemos eso, podemos pasar al segundo paso. El segundo paso consiste en empezar a ojear dentro del cuarto que nosotros seleccionamos, el color que nosotros seleccionamos de la guía, empezar a ojear las ilustraciones y tratar de buscar alguna coincidencia con el ave que estamos observando. Ese sería el segundo paso, enfocarse en las ilustraciones. En este caso serían fotografías, en otros casos pueden ser dibujos. Una vez que encontramos un ave que nos parece que puede llegar a ser lo que tenemos ante nuestros ojos, el tercer paso consiste en enfocarse en 2 puntos muy importantes en el proceso de identificación. Por un lado, el área de distribución. ¿Qué pasa? Más allá de que hay algunas especies de aves que están distribuidas, tienen una amplia distribución, por ejemplo en la región pampeana, la podemos encontrar desde el sur de la provincia de Buenos Aires
hasta el sur de Brasil o el centro de Corrientes. Pero hay muchas que están restringidas en sus áreas de distribución. Entonces, muchas veces pasa que especies similares pueden estar en distintas partes del área geográfica que abarca la guía. Entonces, eso nos puede ayudar bastante. Si nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, bueno, por dar un ejemplo, sabemos que podemos encontrar ciertas especies de carpinteros. Si estamos en el norte de Uruguay, bueno, ahí pueden aparecer otras que no están en la provincia de Buenos Aires y viceversa. Entonces, los patrones de distribución son algo también muy importante. Otro elemento relacionado con esto es también lo que tiene que ver con la asociación de hábitat. Lo mismo, hay especies, algunas especies están en muchos ambientes diferentes. Por nombrar un ejemplo, el venteveo, que lo podemos encontrar en pastizales, en bosques, cerca de la costa y demás. Pero hay muchas también que están asociadas a ciertos tipos de vegetación, ¿tá? O incluso a pequeñas características del terreno que llamamos microhábitats. Entonces, bueno, toda esa información de asociaciones de hábitat va a estar presentada, descrita en los textos. Por eso, digamos, a los que estamos involucrados en producir guías de aves, nosotros siempre hacemos el hincapié de que siempre hay que combinar las ilustraciones con el texto. No solo guiarse por las fotos o por los dibujos, ¿tá? Esa es una parte, pero los textos por lo general traen mucha información complementaria a las ilustraciones y que es muy difícil de plasmar justamente con dibujos o con fotos, ¿tá? Así que ese sería el tercer paso. Seguramente ya a esta altura vamos a haber podido descartar una cantidad de especies. Conviene en el cuarto paso seguir analizando los textos para buscar coincidencias en lo que tiene que ver con el comportamiento. Y dentro de lo que es el comportamiento, un aspecto muy importante es el de las vocalizaciones, el de los cantos, el de las llamadas, que por lo general las guías incluyen descripciones de estas manifestaciones sonoras. Entonces, la recomendación es esa, seguir, digamos, leyendo los textos y seguir buscando coincidencias con el ave que nosotros estamos observando. Y por último, hay un quinto paso que por lo general no está recomendado en las guías, no se tiene demasiado en cuenta. Y yo traté de implementarlo porque me pareció que era algo que podía ser útil, sobre todo, como digo, a la gente que recién empieza. Y en mi guía yo implementé una especie de semáforo con unos signos que pueden tomar los colores verdes, verde, amarillo y rojo. ¿Tá? Cada especie tiene un pequeño semáforo dividido en tres partes que corresponden. El de la izquierda al macho adulto, el del medio a la hembra y el de la derecha al juvenil. Entonces, ¿qué significa ese semáforo? De alguna manera nos da una idea de si el ave que nosotros estamos viendo es fácilmente confundible con otras. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuadradito verde en nuestra especie, en la que nosotros creemos que es lo que nosotros estamos viendo, bueno, ese cuadradito verde nos está queriendo decir que esa especie que nosotros estamos analizando es muy singular desde el punto de vista de su morfología, de su plumaje y demás. Que en verdad no hay otras especies que se le parezcan mucho. Entonces, desde el punto de vista del proceso de la identificación, eso es una ventaja, porque quiere decir que si nosotros pensamos, por todos los demás pasos que dimos, que estamos viendo eso, bueno, seguramente sea esa porque no hay otras especies parecidas a esa. Entonces, cuando tenemos el cuadrado verde, no nos presenta demasiadas dificultades la identificación. El problema es cuando aparecen cuadrados rojos o amarillos en la especie que nosotros pensamos que puede llegar a ser. Entonces, ahí lo que conviene hacer es, básicamente, como sabemos que las especies más parecidas por lo general aparecen en la misma parte de la guía, unas cercanas a otras, es bueno revisar un poquito la página donde está nuestra especie objetivo, la que nosotros pensamos que es la que estamos observando, y tal vez alguna página para atrás o para adelante para ver si hay otras aves similares, o cuáles son aquellas aves similares, y ver si las podemos descartar considerando algunos de los otros elementos de los cuales hemos hablado.
características morfológicas, mirando las ilustraciones, la distribución, las asociaciones de hábitat, el comportamiento, las voces. Bueno, seguramente analizando todos esos detalles vamos a poder concluir de qué especie se trata. Bueno, ahora que tenemos una idea general de cómo funciona la guía de identificación, podemos hablar de algunos otros conceptos relacionados a la actividad. Uno de ellos tiene que ver con el proceso que nosotros realizamos para identificar a las aves. Hay como dos escuelas que no son, digamos, se pueden combinar, no es que sea una cosa o la otra. Básicamente una de ellas se enfoca en lo que son las marcas de campo, en tratar de identificar características en el ave que nosotros vemos que de alguna manera nos puedan asegurar una determinada identificación. Por mencionar algo, si vemos un pájaro que tiene el pico largo y curvo, bueno, tal vez ese pico largo y curvo es la marca de campo, digamos, de esa ave, que nos permite saber que es la única que tiene ese pico largo y curvo, ese pico de esa forma. Entonces, a través de la detección de esa marca de campo, sabemos que estamos hablando de un ave tal. Entonces, eso es por un lado, buscar esas marcas de campo que de alguna manera nos van a permitir identificar sin lugar a dudas una determinada especie. Otra escuela o otra filosofía de observación es la que se enfoca en lo que se conoce como Gestalt o también GIS. ¿Qué significa esto? Es básicamente no mirar los detalles en este caso, sino más bien mirar toda el ave y de alguna manera percibir una serie de singularidades de esa ave en su conjunto que la hacen diferente de otras, ¿tá? Puede ser la silueta, puede ser la forma de volar. En una forma más no tan restringida, hay algunos que se enfocan sobre todo en eso, en lo que tiene que ver con la silueta. Pero también hay otros elementos que también perfectamente calzan en lo que es esta estrategia del Gestalt. Puede ser aves que nosotros vemos en un determinado ambiente y sabemos qué aves están en ese ambiente. Entonces, con ese conocimiento nosotros ya podemos descartar una cantidad de cosas y posiblemente saber qué es esa ave que tal vez no estamos viendo demasiado bien, pero por el lugar en el ambiente que está, por el lugar a la altura del estrato en que está, si está alto, bajo, en el suelo, eso también es una pista. La forma de moverse, por más de que no veamos los detalles, no veamos las marcas de campo que nos pueden ayudar en algunas situaciones de buena luz cuando tenemos el ave cerca. Por más de que no veamos todo eso, podemos ver toda una cantidad de pequeños detalles que cada uno por sí solo no nos dice mucho, pero en su conjunto, analizados en su conjunto, nos permiten llegar también a una identificación sin ningún tipo de dudas. Entonces, evidentemente, esta segunda opción, esta segunda estrategia del Gestalt es algo que se desarrolla esa capacidad con el tiempo, porque un observador de aves va a tener que tener una experiencia muy grande para justamente poder enfocarse en esas pequeñas diferencias y formar un todo para llegar a una identificación. Así que, en teoría, cuando uno empieza a interiorizarse en esta actividad de la identificación de aves, generalmente es de esperar que al principio uno tienda a enfocarse más en las marcas de campo, en buscar esas marcas de campo que de alguna manera nos van a indicar cuál es la identidad del ave que vemos. Pero a medida que nosotros pasa el tiempo y vamos desarrollando todo un banco de imágenes en nuestra mente, ese banco de imágenes nos va a permitir muchas veces descartar de forma casi automática una cantidad de especies y enfocarnos en algunas posibilidades y algunas especies o alguna especie en particular a través, bueno, como les digo, de este análisis
holístico del ave en sí, que se puede dar incluso en condiciones que no son para nada perfectas con respecto a la observación, malas condiciones de luz o lo que sea, que no podemos ver, como les digo, los detalles, pero podemos captar esa percepción general y llegar perfectamente a una identificación. Otro elemento importante a tener en cuenta es el que se conoce como variación intraespecífica. ¿Qué quiere decir esto? Sucede que muchas especies de aves tienen mucha variación de plumaje dentro de lo que es la especie. Para dar algunos ejemplos, en muchas especies el macho es diferente o muy diferente a lo que es la hembra en su aspecto. Puede ser que los adultos sean muy diferentes a los juveniles. En las aves rapaces y en algunos otros grupos, los juveniles, los jóvenes, tardan varios años en adquirir los plumajes definitivos de los adultos, y en ese proceso van mudando y cambiando mucho su apariencia. Entonces, todas estas cosas generan evidentemente una variación intraespecífica que complica un poco más el asunto, ¿no? Porque no es simplemente que estamos comparando una figurita contra otra. Tal vez dentro de determinada figurita que representa una especie hay una variación muy importante y tenemos que tener en cuenta esa variación. Y por otro lado, al ser tan significativa esa variación, es muy difícil que todas esas variantes de plumajes estén incorporadas en una guía de campo, porque realmente es prácticamente infinita las posibilidades. Y por un lado sería físicamente imposible incorporar todo eso en la guía, pero por otro lado tampoco tendría mucho sentido, porque va a haber algunas de esas variantes que seguramente nosotros nunca vamos a encontrar en nuestra situación de estar observando aves. Seguramente porque son cosas realmente infrecuentes, entonces no tiene sentido meterlas en una guía. Tal vez en algunos casos sí mencionar la existencia de tal o cual plumaje en tal región o cosas por el estilo, pero no tiene sentido ilustrar todas esas variantes. Sí tenemos que tener en cuenta, sin embargo, a la hora de hacer el proceso de identificación, que esas variantes existen, que no van a estar todas incluidas en la guía y que, bueno, a veces podrá suceder que encontremos aves que no cierran, digamos, con ninguna de las cosas que nosotros ponemos en la guía. Seguramente ahí puede estar involucrado este tema de la variación intraespecífica, la variación dentro de la especie que les comento. Otro tema muy importante que en los últimos tiempos se le ha dado bastante relevancia, pero que por lo general no se hacía demasiado hincapié en lo que tiene que ver con la observación de aves y las guías de campo, es el tema de los sesgos cognitivos o motivacionales. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con la forma en que funciona nuestro cerebro, el cerebro humano, y que está plenamente comprobado que que sufre de una cantidad de sesgos cognitivos. En el caso particular de la observación de aves, ¿cómo se traduce esto? ¿Qué significa? Hay un sesgo, por ejemplo, muy común, que es el sesgo de confirmación. ¿A qué se refiere esto? Es la tendencia de interpretar o recordar información de forma tal de confirmar nuestros preconceptos. ¿Tá? Para decirlo sencillamente, esto significa que muchas veces nosotros estamos en el campo, vemos un ave y tal vez no la vemos en buena luz o una postura ideal, vemos algunos detalles y nuestro cerebro se está haciendo una idea de qué ave puede ser. A partir de ese momento muchas veces puede pasar que nosotros nos enfoquemos en cierto tipo de información o de interpretación que confirme eso que nosotros pensamos. Pero eso es independiente de que si sea verdad o no lo que nosotros pensamos. No sé si me explico. La idea es esa. Nuestro cerebro tiende a confirmar aquellos preconceptos que nosotros tenemos. ¿Tá?
Puede, como les digo, en algunos casos puede funcionar, en la mayoría de los casos funciona, de hecho, pero hay muchas veces en que no funciona. Otro concepto relacionado, similar, que puede llegar, en algunos casos también se puede transformar en un problema, es lo que se conoce como el síndrome del calzador de zapatos. Es una frase, un concepto desarrollado por técnicos ornitólogos venezolanos en una guía de campo de ese país y que me parece, es un concepto que muchos de nosotros manejábamos pero que nunca le habíamos puesto un nombre. ¿En qué consiste este síndrome del calzador de zapatos? Es la misma situación, una especie que tenemos en el campo, no la pudimos ver bien, vimos algunos detalles o tal vez sí la pudimos ver bien, pero el tema es que nosotros empezamos a buscar, ¿se acuerdan que yo les comenté que ese primer paso, o mejor dicho, el segundo paso es empezar a ver las ilustraciones, a ver cuál se parece? Bueno, una tendencia que muchos de nosotros tenemos es tratar de calzar alguna de las ilustraciones a la especie que nosotros estamos viendo, que tiene que calzar sí o sí, ¿tá? Entonces, siempre vamos a estar, digamos, buscando aquellos elementos que coinciden con lo que nosotros creemos estar viendo, que nos lleven a confirmar que determinada especie es esta que estamos viendo nosotros acá en la guía, ¿tá? Y muchas veces sucede eso, que puede perfectamente no ser esa especie que nosotros creemos, ¿tá? Por todo lo que hablamos antes, por ejemplo, por la variación intraespecífica, ¿tá? Va a haber ciertos plumajes, ciertas variantes que no van a estar en la guía, ¿tá? Y por más que nosotros forcemos ese calzador de zapatos a una especie en particular, eso no quiere decir que la identificación sea correcta. Bueno, entonces ya para ir un poquito resumiendo el tema de la observación de aves y de las guías, quería, digamos, hacer hincapié nuevamente en cuáles son las limitaciones de las guías. Ya sabemos que las guías son obviamente fundamentales y muy útiles para identificar las aves en el campo, pero es importante, como les decía entonces, considerar que evidentemente también tienen limitaciones. La que les mencionaba hace un ratito es una de ellas, el tema de la variabilidad, la gran variabilidad que presentan las aves y que es imposible y sería impráctico incluso incluir toda esa variabilidad de plumajes y demás en una guía que sea manuable y útil en el campo. Esa es una de las limitaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. No todo lo que veamos en el campo, en términos de morfología, de variantes de plumaje y demás, va a estar en la guía que nosotros escojamos. Otra de las limitantes importantes tiene que ver con las vocalizaciones, ¿tá? Los cantos, que son muy difíciles de representar con palabras, ¿tá? Entonces, bueno, eso va a depender, digamos, de las habilidades del autor, pero por lo general es un tema que tiene bastantes limitantes y por supuesto nunca va digamos, nunca va a ser, se va a acercar a lo que puede ser escuchar un sonido, ¿tá? En un reproductor, un reproductor MP3 que ahora son tan comunes. Las descripciones en texto de los cantos nunca va a ser la misma experiencia que escuchar el sonido propiamente dicho. Y después, otro elemento también a tener en cuenta, sobre todo no tanto en las guías que tienen fotografías, pero sí en las que tienen dibujos, es muy importante la experiencia de campo del artista, ¿tá? A veces los artistas que ilustran las guías de campo no tienen tal vez demasiada experiencia con las especies que están retratando y bueno, hay una cantidad de elementos de postura, de pequeños detalles que digamos, el profesional, el técnico que tiene experiencia con haber visto esas aves en su ambiente natural, la puede plasmar en la obra y obviamente el que carece de esa experiencia no lo va a poder hacer. Bueno,
Creo que con esas apreciaciones estamos entonces terminando este bloque y espero que estas recomendaciones y sugerencias le puedan ser útiles para, sobre todo aquellos que todavía no se han compenetrado con el tema o no han empezado de lleno con el tema de la observación de aves y bueno, ojalá estos consejos les puedan servir. Bueno, como les comentaba en la presentación anterior sobre observación de aves silvestres, uno de mis intereses principales como biólogo, como ecólogo, son las aves de pastizal, que he estado estudiando ya por unos cuantos años. De hecho, fueron el foco de mis estudios de posgrado hace aproximadamente unos 15 años y a partir de ahí he estado realizando distintos tipos de investigaciones enfocadas en este tipo de aves entonces. Para iniciar entonces esta presentación, quería comentarles en general que evidentemente la agricultura, la ganadería, la agropecuaria en general puede tener efectos, distintos tipos de efectos sobre estas aves de pastizal, ¿no es cierto? Hay efectos directos que son bastante fáciles de detectar, por ejemplo, cuando una maquinaria agrícola, una cosechadora pasa por encima de un nido y lo destruye. Ahí hay un efecto directo entonces bien claro. O otro caso de un efecto directo puede ser con la aplicación de agroquímicos que afectan, en este caso no a los nidos, sino a los adultos de estas aves de pastizal. Pero también hay que tener en cuenta que hay una cantidad de efectos indirectos que por lo general son más sutiles, no tan fáciles de detectar y que se manifiestan a través de cambios en la vegetación, en la composición, en la estructura. Y algunos ejemplos pueden ser una determinada ave que tiene un plumaje críptico, digamos, que pasa desapercibida en el pastizal y si las condiciones de la estructura del pastizal cambian, por ejemplo, de un pastizal alto a un pastizal bajo, tal vez esa ave no va a poder refugiarse con ese plumaje críptico que tiene de la forma que lo hacía antes. O, digamos, hay especies que dependen de recursos de semillas que crecen cuando el pastizal nativo, digamos, no es... crece libremente, no es pastoreado, no es cortado y bueno, si suceden esas cosas, esas semillas, esos recursos no están disponibles. O, digamos, cuestiones que tienen que ver con la nidificación. Muchas especies de pastizal, sobre todo aquellas que se consideran obligatorias, nidifican en el suelo. No es lo mismo nidificar en el suelo con un buen colchón de pasto, en lugares donde el pastoreo no es muy importante, que hacerlo en un potrero súper pastoreado, donde el tapiz es muy pequeño y donde seguramente ese colchón de pasto no le va a permitir a las especies enfrentar distintos desafíos, como pueden ser lluvias torrenciales, esos nidos se van a inundar por la imposibilidad de construirlos un poquito más alto en una vegetación un poco más tupida. Así que esos simplemente son algunos ejemplos de lo que pueden ser efectos directos, que eliminan nidos o eliminan individuos, o efectos indirectos que también implican impactos negativos sobre las poblaciones de aves, pero que a veces no son tan fáciles de detectar. Entonces, hay que tener en cuenta que la región pampeana tiene cualidades excepcionales para lo que es la agricultura y la ganadería. Y evidentemente durante los últimos 5 siglos, podríamos decir, han habido una serie de cambios, la introducción del ganado vacuno en el siglo XVI, luego el ovino un par de siglos más tarde, la llegada de la agricultura también en el siglo XIX. Todos esos cambios impuestos por el hombre evidentemente han generado muchísimas modificaciones al pastizal nativo en la región pampeana. Y estas modificaciones también han tenido consecuencias muy importantes en las poblaciones de aves. Bueno, entonces con estas ideas en mente, estos potenciales efectos directos, indirectos
esta gran transformación de los pastizales nativos en la región pampeana, es que me dispuse entonces a hacer un estudio sobre todos los ensambles de aves de pastizal del norte de Uruguay. Lo que yo quería hacer era identificar qué aves estaban en distintos tipos de ambientes de pastizal bajo distintas prácticas agropecuarias. Por un lado eso, saber qué aves había en cada uno de diferentes ambientes. Por otro lado, tratar de relacionar la estructura de la vegetación con la presencia o la ausencia de diferentes especies en cada uno de esos ambientes. Y por último, también me interesaba investigar la productividad, el éxito reproductivo, saber cómo les iba a las distintas especies o algunas de esas especies de pastizal en estos ambientes que yo pensaba seleccionar. Tal vez en algunas eran capaces de producir más pichones que en otras, y bueno, eso era básicamente las preguntas que a mí me interesaban. Entonces lo que hice fue seleccionar un área general de estudio, que fue, como les decía, en el norte de Uruguay, en los departamentos de Paysandú y Salto, más o menos a la altura de Colón, a la altura de Concordia, de este lado del río, digamos. Y en esa región yo seleccioné entonces 4 ambientes de pastizal, 4 hábitats de pastizal. El primero era un ambiente o un hábitat al que yo le llamé con la denominación de cultivo, que básicamente eran potreros bajo producción agrícola, con cultivos de cebada durante parte del año, y durante el resto del año, una vez que se cosechaba el cultivo, esos mismos potreros eran utilizados para ganadería extensiva. Ese hábitat yo lo denominé entonces cultivo, le puse esa etiqueta. Un segundo ambiente también de mayor grado de modificación fue el que yo denominé pasturas, y que eran básicamente potreros con pasturas implantadas, o sea, especies forrajeras exóticas utilizadas para pastoreo de ganado vacuno también. Entonces, por un lado tenemos esos 2 ambientes modificados o cultivados que contrastaban con otros 2 ambientes más naturales. Los ambientes naturales eran ambos en lo que en Uruguay llamamos como campo natural, que son pastizales nativos, y estos pastizales nativos estaban bajo presión ganadera. En un primer caso, el ambiente que yo llamé oveja de estos pastizales nativos eran justamente predios pastoreados entonces por tanto ganado ovino como vacuno. Y en el último caso, el cuarto ambiente que yo estudié fue un ambiente al que yo denominé venado, que también eran campos nativos y que estaban bajo la presión forrajera, o digamos la presión de pastoreo por parte de vacunos y de venado de campo. Este último fue el ambiente de pastizal más natural que pude encontrar y que asumí era lo más parecido a los pastizales naturales previo a la conquista, ¿no? Previo a 1500. Pastizales donde el venado de campo era uno de los herbívoros principales, los ñandúes, y bueno, fue, digamos, este ambiente al que yo llamé venado el que más se parecía entonces a los pastizales naturales de antaño. Bueno, entonces en cada uno de estos 4 ambientes, repito, cultivo, pasturas, oveja y venado, yo lo que hice fue, como les comentaba, muestrear las poblaciones de aves, ver qué aves había en cada uno de estos ambientes, cuántas especies, cuántos individuos en cada uno de los 4 ambientes. Ese fue el primer objetivo. El segundo, como les decía entonces, relacionar la estructura de la vegetación en cada uno de los 4 ambientes con la presencia o ausencia de diferentes especies. Y el tercero tenía que ver con la parte de nidificación. Y para este tercer objetivo seleccioné 3 de los ambientes: pasturas, oveja y venado, o sea, los 2 ambientes de campo natural, y quedó afuera cultivo por un tema digamos, de restricciones en cuanto a la posibilidad de hacer ciertos tipos de
de muestreos. En la parte de cultivos nosotros no podíamos muestrear, buscar nidos y monitorearlos durante un tiempo prolongado porque la misma, digamos, dinámica del cultivo hacía que a poco de empezada la temporada reproductiva de las aves, ese cultivo iba a desaparecer y con la cosecha del cultivo se iban a destruir esos nidos. Entonces, para esa parte de productividad, digamos, de la parte reproductiva, me enfoqué entonces en las pasturas plantadas, el campo natural con ovejas y el campo natural con venado. No voy a entrar en todos los detalles del estudio, les voy a dar simplemente algunas de las líneas generales, pero sí les voy a pasar algunos artículos que describen en detalle todo lo que encontré entonces con respecto a estos objetivos. Pero sí mencionarles que una de las cosas que me llamó la atención, primero comentarles que dentro de cada uno de esos 4 ambientes encontré entre 24 y 34 especies de aves en cada uno de esos 4 ambientes. Y algo que me llamó la atención fue que el ambiente a priori más natural, que era aquel pastizal pastoreado por ganado vacuno y venados, fue el que tenía menor diversidad de especies, con solo 24 especies. Y algunos de los ambientes más modificados, por ejemplo el cultivo, yo logré registrar arriba de 30 especies. Entonces, de alguna manera, una de las cosas que determiné es que, más allá del gran valor del pastizal nativo, no necesariamente hay una mayor cantidad de especies ahí si lo comparamos con otro tipo de sistemas como puede ser el del cultivo, donde en mi caso estábamos hablando entonces de un cultivo de cebada que después en otra parte del año se transformaban en campos para pastoreo. Y bueno, toda esa heterogeneidad sin duda que afectaba positivamente la riqueza de especies, el número de especies que encontraban en esos lugares. Ahora, es importante tener en cuenta que el número de especies no es todo, obviamente, ¿no? Como les decía, van a poder ver los detalles en los trabajos que yo les voy a mandar, pero hay que tener en cuenta que un ambiente, un determinado lugar, puede tener una riqueza de especies relativamente alta. Vamos a ese lugar y encontramos 25, 30 o 35 especies, pero hay que ver si esas especies se mantienen en el tiempo. Hay que ver otros aspectos como el que yo les mencionaba hace un rato, como el tema de nidificación, porque si yo tengo una parcela, un potrero, donde hay muchas especies, y cada vez que esas aves se quieren reproducir pierde sus nidos, evidentemente en el mediano y en el largo plazo esos lugares no van a ser, el valor como hábitat para las aves de pastizal va a ser muy pobre. Entonces, de las cosas interesantes que encontré fue que en el campo natural y en particular en los campos donde estaban los venados y las vacas, más allá de que la riqueza de especies no era tan alta, solo 24 especies, las especies más amenazadas de pastizal, las aves más que sufrían más problemas a nivel de Uruguay o a nivel de la región pampeana, estaban mejor representadas en esos campos. O sea que la riqueza era menor, había una menor diversidad, digamos, pero esas especies que yo encontraba en los pastizales naturales, en el venado, también en el de oveja, eran las que presentaban mayores problemas de conservación. Entonces, ese fue un hallazgo que realmente me resultó muy interesante. Con respecto a la estructura de la vegetación, que era el segundo objetivo, bueno, sí encontré una cantidad de relaciones entre diferentes especies y justamente, sobre todo, la altura de la vegetación, la densidad, como era de esperar, ya se sabía por otros estudios y por información anecdótica que hay muchas especies que prefieren pastizal alto muchas especies de pastizal, ¿no es cierto? Prefieren pastizal alto como lugares donde desarrollar sus actividades de alimentación, refugio o nidificación, y hay otras que prefieren un pastizal corto, ¿tá? Donde, por ejemplo, los depredadores pueden ser más fáciles de detectar. Entonces, con ese estudio de vegetación yo pude determinar de una manera más científica, digamos, generar información objetiva que mostraba esas afinidades por un pastizal más corto, por un pastizal más largo. Con respecto a la reproducción, esa fue otro de los resultados también muy interesantes. Encontramos en total
más de 250 nidos durante el estudio, teníamos parcelas en cada uno de esos ambientes, varias parcelas donde buscábamos regularmente nidos, y una vez que los encontrábamos hacíamos un seguimiento hasta determinar si ese nido era predado, si era abandonado o si era exitoso, o sea, si producía pichones. Esos pichones abandonaban el nido. Lo interesante fue que, más allá de que encontramos 250 nidos, fue interesante ver que de algunas especies en particular o de algunos grupos de especies había un número suficientemente grande de nidos como para hacer algunas comparaciones. Tal vez una de las más interesantes fue el del caso de la perdiz o inambú común, como se le dice en Argentina, donde encontramos nidos, no solo en buena cantidad, sino repartidos en los distintos ambientes que estaban bajo estudio, que les recuerdo, eran las pasturas plantadas por un lado, el campo natural con ovejas y ganado vacuno, y el campo natural con ganado vacuno y venados. Entonces, pudimos ver que en el caso, por ejemplo, de la perdiz, el éxito reproductivo era mayor en las pasturas plantadas que en los campos nativos. Así que eso fue algo interesante, ver cómo algunas especies, más allá de estar en ambientes bastante modificados, se las pueden arreglar bien para reproducirse sin mayores inconvenientes. Obviamente ese no es el caso de muchas otras aves de pastizal, y recalco entonces nuevamente la situación de otras especies amenazadas que ni siquiera encontramos nidificando en ambientes más modificados como las pasturas plantadas, que solo nidificaban en campo natural. Otra de las comparaciones interesantes fue, contrastar el éxito reproductivo de pares de especies. Uno de los ejemplos fue el de las cachirlas, el otro fue el de los pechos colorados, en los cuales en esos pares de especies teníamos una especie común y una especie amenazada. En las cachirlas teníamos, por un lado, la cachirla uña corta, una especie común, no amenazada, y la cachirla dorada, una especie en peligro de extinción. En el caso de los pechos colorados, teníamos por un lado el pecho colorado común y la loica pampeana. Cuando contrastamos el éxito reproductivo de estas especies, nidificando en los dos tipos de pastizal nativo, ya fuera oveja o venado, encontramos que no había diferencias significativas en el éxito. O sea, no había diferencias significativas en el éxito entre la especie común y la especie rara. O sea que el éxito reproductivo no puede explicar por qué una está amenazada y la otra no. ¿Tá? Ese fue un resultado también que resultó interesante. Con la información que recabé con el estudio de aves de pastizal, yo me dispuse a hacer una especie de reconstrucción histórica de la modificación de los pastizales y de los ensambles o comunidades de aves de pastizal en la región pampeana durante los últimos 500 años. Y armé un pequeño video tratando de resumir toda esa información que yo había recabado. En este video que ustedes van a ver, en la parte inferior de la figura hay una escala temporal que va desde el año 1500 aproximadamente hasta el año 2000, 5 siglos, y donde se muestran con unas pequeñas figuras blancas cuáles eran aproximadamente los estados del pastizal y las presiones que hacían que este pastizal se modificara. Van a ver que el video empieza con una figura allá por principios del 1500 de un pastizal pastoreado por venados y por ñandúes, los principales herbívoros de la región pampeana de entonces, y a medida que transcurren los siglos van a ir apareciendo otras figuras simbolizando la introducción del pastoreo vacuno, luego el ovino y por último la agricultura. Y a medida que va pasando el tiempo en ese eje temporal que hay en la parte inferior de la figura, las distintas especies de aves en la parte superior van a ir apareciendo o desapareciendo. Entonces vamos a poder ver cómo muchas aves vinculadas a pastizales altos, que eran relativamente comunes hace 300, 400, 500 años, por la información que tenemos de naturalistas que visitaron la región pampeana en aquel entonces. Bueno, esas aves asociadas a pastizales altos empiezan primero a disminuir
y a dar lugar a un aumento de especies vinculadas a pastizales más cortos, que se ven particularmente beneficiados con la introducción de las ovejas, y luego a especies asociadas a cultivos, a granos, ya a fines del siglo XIX y durante el siglo XX. Así que lo que pretende entonces ese pequeño video es trasladar toda esa información que yo recabé en un plano espacial a principios de la década del 2000 y de alguna manera reconstruir lo que fue la modificación de los pastizales y las aves de pastizal durante los últimos 500 años en la región pampeana. Bueno, una vez que terminé ese estudio sobre todo el ensamble de las aves de pastizal, tratando de alguna manera de determinar el valor de pastizales bajo distintas prácticas productivas para las aves de pastizal, lo que quise hacer fue enfocarme en las especies más amenazadas, en particular en la loica pampeana, un pájaro considerado fuertemente asociado al pastizal nativo, que estaba ampliamente distribuida en la región pampeana y que hoy por hoy subsiste básicamente en dos poblaciones, una en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca, y otra en el norte de Uruguay, en los departamentos de Salto y de Tacuarembó. Entonces, me interesaba mucho esta especie porque, por un lado, había poblaciones en el área de estudio donde yo había realizado la investigación anterior, y por otro lado por esta situación crítica, sobre todo de la población uruguaya, que de la cual sabíamos muy poco, pero sabíamos sí que no era demasiado grande, no había muchos individuos conformando esta población. Entonces, les cuento un poquito sobre la biología de la loica pampeana. Durante el verano y primeros meses del otoño y en el invierno, estas aves se reúnen en bandos importantes, en bandadas, que pueden ser de algunas decenas hasta cientos de ejemplares. Básicamente se mueven en estos grupos que se desplazan por la región buscando alimento. Cuando llega la primavera, estos bandos se disgregan en parejas. Primero los machos establecen territorios que van en tamaño más o menos entre 1 y 2 hectáreas, defienden esos territorios de otros machos y a su vez, con cantos de proclamación territorial también, atraen a hembras. O sea, un doble rol. Por un lado, defender los territorios de otros individuos machos y por otro lado, atraer a las hembras. Estos grupos reproductivos se establecen más o menos en septiembre, octubre, un poquito más tarde en Argentina. Las aves nidifican entonces en lugares muy específicos donde encuentran las características del pastizal natural, con generalmente potreros bien empastados. Digamos que quedan ligados a estos lugares fijos durante 2 o 3 meses. Cuando defienden los territorios, las hembras hacen los nidos, crían a los pichones y bueno, ya para fines de año, más o menos en diciembre, nuevamente comienzan a formar estos grupos no reproductivos. Entonces, con estos estudios de loica pampeana, nosotros nos enfocamos en 2 aspectos particulares y que nos parecían muy interesantes. Uno tenía que ver con el comportamiento vocal, con los cantos, con las vocalizaciones. La loica pampeana tiene una característica muy especial y es que como les decía, los machos en la época reproductiva, septiembre, octubre, se disponen en un territorio no muy grande, 1 a 2 hectáreas, y ahí durante buena parte del día están haciendo vuelos de proclamación territorial, se elevan unos 10-20 metros en el aire y cuando llegan arriba cantan. Lo interesante de esta especie es que cada canto tiene un canto único, cada macho tiene un canto único. Entonces podemos identificar a cada individuo a través de su canto. Entonces, a lo largo de los años y de las temporadas, de las diferentes temporadas, 10 temporadas,
hemos estado grabando y armando una especie de base de datos de todos los machos reproductivos de esta zona del departamento de Salto. Y es así que los podemos seguir año a año y ver, bueno, dónde se ubican, cómo les va desde el punto de vista reproductivo, los movimientos. A su vez, el otro componente fuerte, además del tema de las vocalizaciones, es el que tiene que ver con la nidificación. Y durante estos 10 años hemos encontrado algo así como 180 nidos, que para un ave de pastizal amenazado es un número importante. Entonces, en estos nidos, que también monitoreamos para ver, bueno, si eran exitosos, si eran predados y demás, al final del periodo de nidificación, ya cuando los pichones están por abandonar el nido, anillábamos esos pichones y esos individuos anillados también nos dieron una cantidad de información en cuanto a los requerimientos de la loica. Esos pichones anillados, dónde se establecían luego, cuándo se empezaban a reproducir, toda una cantidad de datos que hasta ese momento no teníamos. Yo les voy a mandar también entonces algunos materiales, un artículo publicado con mis colegas en la revista Aves Argentinas que habla de la biología de la loica pampeana, y también un capítulo del libro rojo de aves del Uruguay que también da toda una cantidad de detalles sobre la biología, sobre la ecología de este animal. Comentarles, ya un poco para ir finalizando, que la principal amenaza que enfrenta la loica pampeana es la pérdida de hábitat, la modificación del pastizal nativo, que es una amenaza, un problema que afecta a muchísimas otras especies de pastizal. Entonces, la intención con este estudio es recabar toda esta información sobre la biología de la loica, entender cómo y por qué están disminuyendo sus poblaciones, cuáles son los factores últimos que determinan que esta especie no prospere en otros tipos de campos de la zona, por qué están muy limitados a ciertos tipos de campos. Eso tiene que ver con el manejo, evidentemente el manejo ganadero y la necesidad de no sobrepastorear los campos. Y bueno, el objetivo último es ver toda esta información que estamos recabando sobre esta ave tan representativa y simbólica de la región pampeana, bueno, que pueda servir también tal vez para delinear políticas que puedan afectar positivamente a otras aves sobre las cuales tal vez no conocemos tanto, pero que sabemos también que son afectadas por la modificación de los pastizales. Bueno, aprovecho para saludarlos y desearles mucho éxito en este curso que están haciendo.